¿Alguna vez te ha sorprendido una verdad tan devastadora que ha destrozado todo en lo que creías? Una verdad que no solo reescribe tu historia, sino que te hace cuestionar toda tu realidad. A mí sí. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pensé que me encontraría en una pesadilla así. Tenía una vida, un matrimonio que parecía normal. Uno que se derrumbó en un instante. No fue solo su muerte lo que sacudió mi mundo. Fue el descubrimiento de que, durante años, yo no era la única. Que el hombre al que amaba había construido una vida completamente diferente a mis espaldas, y a mí me había dejado en la oscuridad. Ojalá pudiera decir que fue solo un malentendido, que de alguna manera me había equivocado. Pero no fue así. La verdad estaba ahí, mirándome a la cara, en forma de otra mujer, otra familia, y también estaba el testamento, el que lo cambió todo. Si alguna vez has sentido el dolor de la traición tan profundo que te deja sin aliento, quédate conmigo. Esta no es solo una historia sobre el amor y la pérdida, es sobre el precio de confiar en alguien que nunca confió realmente en ti. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo el vídeo en la sección de comentarios, y, ya que estás, no olvides suscribirte al canal. ¿Estás listo para escuchar la historia de cómo descubrí que mi marido no era el hombre que creía? Empecemos. No esperaba que sucediera así. Pensaba que el dolor me golpearía lentamente, con suavidad, como una ola que llega desde la distancia. Pero aquella mañana, la mañana del funeral de mi marido, no fue el dolor lo que me golpeó, fue la realidad. Y la realidad era una fuerza tan brutal, tan abrumadora, que parecía como si el aire mismo hubiera sido succionado del mundo. El cielo estaba gris de una forma que no parecía natural. No estaba simplemente nublado, se sentía pesado, como si todo lo que había conocido en mi vida estuviera presionándome. Las nubes no solo cubrían el sol, me asfixiaban, me empujaban hacia una realidad que no había pedido. Un mundo en el que nada era lo que parecía. El tipo de cielo que te hace sentir como si estuvieras caminando entre la niebla, no solo entre la bruma, sino entre la verdad que duele, la verdad que nunca viste venir. Llegué temprano a la iglesia. Demasiado temprano, en realidad, pero no podía esperar. Pasé la mañana delante del espejo, preguntándome qué debía ponerme. Algo oscuro. Conservador. Respetuoso. Me parecía el ensayo general de una vida que ya no reconocía. La viuda. Eso era ahora. Lo veía en mi reflejo, mi rostro demacrado, los ojos cansados, la mujer que acababa de perderlo todo y se encontraba al borde del precipicio de una verdad que ni siquiera podía empezar a comprender. Elegí mi atuendo con cuidado. Negro. El color del luto. Pero no solo estaba de luto por el hombre al que había amado durante 27 años. Estaba de luto por todo lo que creía saber sobre él. La vida que habíamos construido juntos, el futuro en el que había creído, todo había sido una mentira. Al entrar en la iglesia, esperaba ver las caras familiares de gente que conocía, familiares, amigos, personas que me ofrecerían su condolencia. Pero, en cambio, me encontré con una sala llena de caras desconocidas. Rostros que me miraban como si yo no perteneciera a ese lugar. Como si no debiera estar allí. Un escalofrío me recorrió la espalda al adentrarme más en la iglesia. Algo no encajaba, pero no sabía qué era. Me miraban, no con tristeza ni compasión, sino con algo más. Una especie de curiosidad, de sospecha. Quizás era mi imaginación. Quizás era solo el dolor que nublaba mi mente, pero lo sentí. Sentí el peso de sus miradas sobre mí, juzgándome, haciéndome preguntas sin decir una palabra. Entonces la vi. Estaba de pie al frente de la sala, vestida de negro, como yo, pero había algo en su dolor que parecía diferente. No era un dolor quebrantado. Era un dolor enfadado. Como si ella supiera algo que yo no sabía. Tenía más o menos mi edad, pero había algo en ella, algo afilado en su postura, algo que gritaba. He pasado por más de lo que tú puedas imaginar. Y a su lado había dos adultos, de entre 20 y tantos y 30 y pocos, no sabría decirlo. Un hombre y una mujer. Los ojos de la mujer se clavaron en los míos y pude sentirlo. El juicio. Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Ahora ya no era solo la viuda.
No era yo quien debía estar de luto. Yo era la extraña. Yo era la enemiga. El servicio pasó como una nebulosa. Ni siquiera recuerdo la mayor parte. No podía concentrarme en las palabras, en las oraciones. Mi mente iba a 1000 por hora. No dejaba de mirar hacia ella, hacia ellos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Y por qué me miraban como si fuera yo la que no debía estar allí? ¿Por qué me miraban como si fuera yo la que los había traicionado? No fue hasta después del servicio, cuando me dirigía hacia la salida, que oí la voz. La voz de un hombre. Aguda. Lo suficientemente alta como para que todos se volvieran. Me quedé paralizada. Me señalaba directamente, con el dedo como un cuchillo cortando el aire. Increíble, escupió. Tiene el descaro de aparecer por aquí. Me giré lentamente, con el mundo dando vueltas a mi alrededor mientras intentaba entender lo que estaba pasando. El rostro del hombre estaba enrojecido por la ira, sus ojos ardían con algo que no lograba comprender. ¿Por qué estaba tan enfadado? Has destrozado a nuestra familia, gritó, y sus palabras me atravesaron como cuchilladas. No eras más que una amante, ¿y ahora quieres compasión? Amante. La palabra me cortó como una navaja. No era solo la acusación, era la verdad en su voz, la convicción de que yo era la que había hecho algo malo. Que yo era la que no pertenecía allí. La mujer que estaba a su lado lo agarró del brazo, tratando de apartarlo, pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían sido pronunciadas. Y el mundo ya había cambiado. Me quedé allí, paralizada, incapaz de hablar, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Lo único que podía hacer era mirarla, a ella, la mujer que había estado allí, sosteniendo su mano mientras yo me quedaba sola. Ella sabía quién era yo. Lo sabía. Y sin embargo, yo no tenía ni idea de quién era ella. No fue solo la conmoción lo que me golpeó, fue darme cuenta de que no sabía nada. No conocía a mi marido. No conocía mi vida. No conocía la verdad. Los murmullos se extendieron entre la multitud como la pólvora. Oí susurros. Oí risas. Lo único que podía hacer era mover las piernas, obligarme a marcharme, escapar de las miradas que me seguían, de las voces que se burlaban de mí, de la verdad que me aplastaba. Al salir de la iglesia, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un rugido ensordecedor que ahogaba todo lo demás a mi alrededor. No podía respirar. No podía ver. No podía pensar. Más tarde esa noche, me senté en el suelo de mi salón, todavía con los zapatos puestos, con las manos temblorosas mientras intentaba darle sentido a todo aquello. El funeral de William. La familia de William. Su segunda familia. No sabía nada. Había estado viviendo una vida que no era la mía. Había sido la esposa de un hombre que tenía otra vida, otra esposa, hijos que yo no conocía. No era a mí a quien él había amado más. Solo era la otra mujer, la que había sido mantenida en la oscuridad. Estaba paralizada. Paralizada por la conmoción de todo aquello. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo pude vivir con él todos esos años y nunca ver la verdad? ¿Cómo pudo hacerme esto? Y, sin embargo, mientras estaba allí sentada, rodeada de silencio, sabía una cosa. Esto era solo el principio. El principio de una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí misma. Y sobre él. Siempre me había enorgullecido de ser una mujer que conocía a su marido, que lo entendía, que podía ver más allá de las apariencias. Pero ahora me sentía como una tonta. Como si hubiera estado caminando en la oscuridad, confiando ciegamente en un hombre que nunca había confiado realmente en mí. Cuanto más lo pensaba, más se desentrañaba todo. Había piezas del rompecabezas que no tenían sentido, cosas que había descartado como rarezas o inconvenientes, cosas que había ignorado porque no quería verlas. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los viajes de negocios que parecían eternos, las veces que se marchaba de casa con la maleta hecha, siempre con un aspecto tan cuidado, pero sin pedirme nunca que le preparara sus cosas. Había señales, ahora lo sabía. Pero había dejado que el amor me cegara,
que la comodidad de nuestra rutina ahogara los susurros de duda que siempre habían estado ahí. Me había convencido a mí misma de que yo era a quien él amaba, de que yo era el centro de su mundo. Me había equivocado. Y pensar en ello me revolvió el estómago. No era solo que me hubiera mentido. Era la forma en que había construido toda una vida a mi alrededor y a su alrededor, una doble vida en la que yo era la única que estaba en la oscuridad. No podía conciliar al hombre que había amado con el hombre que me había traicionado. No podía entender cómo alguien podía ser tan bueno engañando no solo a mí, sino a toda otra familia. ¿Cómo podía hacerles eso? ¿Y a mí? ¿Cómo podía mirarnos a las dos, amarnos a las dos y vivir esta mentira durante tanto tiempo? No lo entendía, y el no saberlo era lo que me mantenía despierta por las noches, dando vueltas en la cama, atrapada en mis pensamientos. Pasaba horas revisando nuestros registros financieros, examinando las transacciones, las facturas de las tarjetas de crédito, los extractos bancarios. Allí, en blanco y negro, estaba la prueba. Había vuelos que yo no conocía, destinos que no reconocía. Cada 6 meses, como un reloj. Había transferencias bancarias, pagos realizados a una dirección que nunca había oído nombrar. Otra casa, otra vida, a solo 1 hora de distancia, que él me había ocultado. La segunda póliza de seguro médico. El alquiler pagado de una casa que no sabía que existía. Todo estaba allí, como un mapa de una vida de la que yo no formaba parte, una vida que él había construido en secreto, mientras me decía que yo era suficiente. Que yo era la única que quería. Que yo era la única a la que amaba. Quería respuestas. Quería cerrar este capítulo. Quería gritarle, preguntarle cómo podía hacerme esto. Pero se había ido. Y todo lo que me quedaba eran los susurros, las miradas, las acusaciones. La gente ya había decidido quién era yo. Era la mujer que le había robado un hombre a su familia. Era la que había vivido de su dinero mientras él se moría. Y no podía hacerles cambiar de opinión. Por mucho que quisiera gritar la verdad, no importaría. Nadie me escucharía. El funeral había sido el principio, pero el verdadero dolor vino después. El aislamiento. La sensación de haber sido rechazada, de haberme convertido en la villana de una historia que yo no había escrito. Ese día lo había perdido todo, no solo a mi marido, sino también mi lugar en el mundo. Creía que formaba parte de algo. Creía que había construido una vida con un hombre que me amaba. Pero me había equivocado. Y ahora no me quedaba nada más que preguntas. Salí de casa. Hice una maleta, cogí lo imprescindible y me fui. No podía seguir allí. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Necesitaba estar en un lugar donde no me recordaran constantemente al hombre que me había traicionado, a la vida que había perdido. No sabía a dónde ir, solo que no podía quedarme. Ni en la casa que habíamos compartido, ni con el peso de las mentiras que se cernían sobre mí como una nube. Los primeros días en el nuevo lugar fueron los más duros. El silencio era insoportable, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la traición, era el silencio de estar sola, de intentar reconstruir algo a partir de los escombros de una vida que había sido destruida. No sabía cómo hacerlo. No sabía cómo vivir en un mundo en el que todo lo que creía saber me había sido arrebatado. Pero tenía que seguir adelante. Tenía que seguir luchando. No podía dejar que las mentiras me definieran. No podía permitir que la traición fuera el final de mi historia. Así que seguí caminando. Paso a paso, aunque no sabía a dónde iba. Porque había una cosa que tenía clara. No iba a permitir que él, ni nadie, me quitara todo lo que tenía. No iba a permitir que la verdad que me había destruido fuera lo único que me definiera. Encontraría el camino de vuelta. De alguna manera. De algún modo. Y todo empezó con los pasos más pequeños. Por la noche, el silencio de mi nuevo hogar me resultaba asfixiante. No sabía cómo llenarlo. Allí no había recuerdos. No olía a su colonia. No se oían susurros de cariño. Solo espacio vacío. 4 paredes y el peso de todo lo que había dejado atrás. Me sentaba en el sofá.
mirando la pared, con la mente dando vueltas, reviviendo cada momento del pasado que me había llevado hasta allí. Cada sonrisa, cada beso, cada promesa que me había hecho. Y ahora, nada de eso era real. Todo era una mentira. Y yo era la que tenía que recoger los pedazos. Pero a pesar del aislamiento, a pesar de la soledad que me carcomía por dentro, empezaba a sentir algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. No era paz, no exactamente. Pero era una sensación de algo, algo que no era el sofocante abrazo de la traición. Era un hilo de esperanza, el más mínimo atisbo de que tal vez, solo tal vez, podría reconstruir mi vida. Quizás no estaba tan destrozada como creía. Empezó con pequeñas cosas. Cosas que había dejado de hacer cuando vivía a la sombra de las mentiras de mi marido. Empecé a cocinar de nuevo, no para nadie, ni para él, sino para mí misma. Había olvidado lo bien que se sentía cocinar una comida sencilla, sentarse a comer en silencio, saborear algo que no tenía ninguna conexión con el pasado. Empecé a caminar por las mañanas, solo por el barrio, para despejar la mente. Era algo que nunca había hecho antes, pero me hacía sentir con los pies en la tierra. Como si estuviera recuperando el equilibrio, paso a paso. Empecé a hacer voluntariado en la biblioteca local, solo unas horas a la semana al principio. Siempre me habían gustado los libros, siempre me había gustado perderme en una buena historia. Y ahora, en la tranquilidad de la biblioteca, podía volver a perderme. Podía escapar de mi propia historia, de la traición que me había consumido. Había algo tranquilizador en el olor de las páginas, en el suave murmullo de las conversaciones, en las risas de los niños cuando se sentaban a escuchar cuentos. Por primera vez en meses, sentí que pertenecía a algún lugar. Que no era solo la mujer a la que habían engañado, la mujer a la que habían dejado sin nada. Era simplemente Margaret, la mujer que leía libros a los niños. La mujer que tenía un lugar en este mundo, por pequeño que fuera. La directora de la biblioteca, Ruth, era amable conmigo. No me hacía preguntas sobre mi pasado, no me presionaba para que compartiera nada que no estuviera preparada para contar. Simplemente me acogió con los brazos abiertos. Y eso era todo lo que necesitaba. Una sensación de normalidad. Una rutina. Algo que me anclara en el presente en lugar de arrastrarme constantemente al pasado. Pero, aunque encontraba pequeños momentos de paz, sabía que la verdad no estaba muy lejos. Nunca lo había estado. Permanecía en el fondo de mi mente, un recordatorio molesto de que no podía escapar de ella. Cada vez que abría la puerta, cada vez que salía al mundo, me acordaba de que la gente seguía hablando. Seguían susurrando. El periódico local había publicado un artículo sobre mí, sobre la esposa secreta, que había heredado la fortuna de su difunto marido. El titular era suficiente para revolverme el estómago. No era solo una historia sobre un hombre que había sido infiel. Era sobre mí, la mujer que había esperado a que muriera. La mujer que había sacado provecho de un matrimonio que había sido una mentira. La mujer que lo había robado todo. ¿Y lo peor? Estaba empezando a creerlo. Estaba empezando a creer las mentiras que se contaban sobre mí. No porque fueran ciertas, sino porque no sabía cómo defenderme. ¿Cómo podía explicar una vida que no había conocido? ¿Cómo podía defenderme de acusaciones que no tenían base en la verdad, pero que ahora formaban parte de la historia que se estaba escribiendo sobre mí? Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentarme a Elena. La mujer que había sido la otra parte de esta retorcida historia de amor. La que había amado a William, igual que yo. La que lo había perdido, igual que yo. Tenía que hablar con ella. Tenía que escuchar su versión de la historia. Necesitaba saber por qué él me había elegido a mí. Por qué me había dejado con los restos de su doble vida. Pero más que eso, necesitaba entenderla a ella. Necesitaba escuchar las palabras que pudieran dar sentido a este caos. Necesitaba cerrar este capítulo. No solo por mí, sino por los dos. La idea me aterrorizaba. ¿Y si me odiaba? ¿Y si me culpaba de todo? ¿Y si se negaba a escuchar mi versión de la historia? No tenía ni idea de qué esperar. Pero no podía seguir así, atrapado en una vida de mentiras y malentendidos.
Tenía que tomar el control, tenía que enfrentarme a esto de una vez por todas, así que me puse en contacto con ella. Al principio con cautela, sin saber qué resultado tendría. Un mensaje sencillo, preguntándole si quería quedar. No sabía si respondería, pero cuando vi que me había contestado esa noche, sentí que se me paraba el corazón. Había aceptado. En cuanto leí su respuesta, supe que sería el comienzo de algo que no había previsto. O sería el cierre que tanto necesitaba, o me destrozaría una vez más. En cualquier caso, no tenía más remedio que afrontarlo. Y así, esperé. No esperaba que el silencio entre nosotros fuera tan denso, tan pesado. Por un momento, fue como si fuéramos dos desconocidos que habían entrado en la misma habitación, sin nada que decirse. Podía ver el peso de su dolor, los años de sufrimiento y rabia que se habían acumulado en su interior, y por primera vez me di cuenta de que yo no era el único que había quedado destrozado por las mentiras de William. Ella también había vivido con ellas, solo que de una forma diferente. Su vida había sido destrozada por el mismo hombre, las mismas traiciones, y sin embargo, allí estaba yo, sentado frente a ella, sintiéndome como si fuera yo el culpable. Siempre había creído que yo era la que más había sufrido. Siempre había creído que la traición era mía, que yo era la víctima en esta retorcida historia. Pero sentada allí con ella, mirando su rostro, viendo la tristeza vacía en sus ojos, comprendí algo que no había visto antes. Ella era tan víctima como yo. Ambos habíamos sido engañados, ambos habíamos quedado sin nada más que los fragmentos de una vida en la que habíamos confiado. Y, sin embargo, se esperaba que recogiéramos esos pedazos, que siguiéramos adelante como si nada hubiera pasado, como si no nos hubieran destrozado. Ella respiró hondo y, por un momento, pensé que iba a hablar, pero en lugar de eso, exhaló lentamente, como si estuviera liberando el peso de todos los años de silencio. Esperé, sin saber cómo llenar el espacio entre nosotros. Pero entonces ella me miró, con los ojos claros por primera vez desde que había llegado. «Sabes», dijo en voz baja. «Siempre pensé que era la única. La única a la que habían mentido, la única a la que habían mantenido en la ignorancia». Su voz se quebró y pude ver cómo luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Pero ahora lo sé. A los dos nos mantuvieron ocultos. A los dos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No esperaba que dijera eso, no esperaba que reconociera la verdad que nos habían ocultado tan cuidadosamente a los dos. Durante tanto tiempo, había pensado que yo era el abandonado, el engañado. Pero ahora me daba cuenta de que Elena había estado viviendo en la misma mentira, en la misma prisión de silencio, durante años. Le habían dicho que era la única, igual que a mí me habían dicho que yo era el único. A los dos nos habían contado la misma historia, nos habían hecho las mismas promesas, nos habían dicho las mismas mentiras. Y ahora, ahí estábamos, dos mujeres, las dos traicionadas, las dos sin nada más que los restos de un hombre que había jugado con nosotras. Solía pensar en cómo podría haber sido nuestra vida, continuó, con la voz distante, perdida en un recuerdo. Solía imaginarnos envejeciendo juntas, viendo cambiar las estaciones, sentadas en un porche, tal vez. Pero me equivoqué. Nunca tuvimos eso. Y ahora, nunca lo tendré. Podía ver el dolor en sus ojos, el dolor que reflejaba el mío. Podía sentir el dolor en mi pecho, el dolor de un futuro que nos habían robado a las dos. Y quería decirle que la entendía. Quería decirle que yo había pensado lo mismo, que yo también había imaginado un futuro con él, uno en el que podríamos envejecer juntas, uno en el que él volvería a casa conmigo y simplemente seríamos. Pero no pude. Las palabras no me salían. Solía pensar que era la única a la que toleraban, susurró, con la voz apenas audible. Que me quería, pero solo de la forma en que los hombres quieren a las mujeres que les hacen la vida más fácil. Pero ahora lo sé. Ahora veo que a los dos nos estaban reteniendo. A los dos, en nuestros pequeños rincones de su mundo. La revelación me golpeó con fuerza. Todo este tiempo había estado enfadada. Enfadada con él por engañarme, enfadada con el mundo por darme la espalda,
enfadada con las mentiras que se habían tejido a mi alrededor. Pero Elena tenía razón. No nos habían querido como creíamos. Nos habían tolerado, mantenido a distancia, permitido vivir a la sombra de su vida real. Y podía sentir cómo la ira crecía en mi interior, pero esta vez no era solo ira hacia él. Era ira por cómo nos habían tratado, por cómo nos habían hecho sentir que no éramos suficientes. Nunca tuvimos una oportunidad, dije finalmente, con la voz entrecortada por la emoción. Él nunca nos dio una oportunidad. Nunca nos dijo la verdad. Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no se las secó. Simplemente dejó que cayeran, como si no tuviera nada más que ocultar. No, dijo en voz baja. No lo hizo. Pero quizá eso era lo que él creía que era el amor. Quizá pensaba que si nos mantenía a las dos en la ignorancia, no tendríamos que sufrir. Pero se equivocó. Las dos sufrimos. Y las dos perdimos. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía discutir con la verdad? Había vivido en la oscuridad durante tanto tiempo, creyendo que la vida que había construido con él era real, creyendo que yo era la única que lo había amado, la única que había importado. Pero estaba equivocada. Y ahora, sentada allí, cara a cara con Elena, me daba cuenta de lo falsa que había sido mi vida. Cuánto de su vida había sido una mentira. Nos quedamos allí sentadas en silencio durante lo que pareció una eternidad, dos mujeres unidas por el engaño de un hombre. Dos mujeres que lo habían perdido todo, pero que habían ganado algo en el proceso, la comprensión del dolor de la otra, la comprensión de la traición que se había puesto a nuestros pies. No era perdón. Todavía no. Pero era el comienzo de algo. Algo que algún día podría conducir a la curación. No sabía cómo seguir adelante después de esa conversación. No sabía qué hacer con el conocimiento de que Elena y yo habíamos estado viviendo vidas paralelas, ambas engañadas por el mismo hombre. Nos quedamos sentadas en silencio durante lo que parecieron horas, sin saber cuál sería el siguiente paso. No estaba segura de si debíamos estar enfadadas la una con la otra, o si debíamos encontrar algún tipo de reconciliación. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué nos debíamos la una a la otra en este lío de mentiras y traición? Y entonces, de repente, Elena volvió a hablar. Esta vez su voz era más baja, casi reacia, como si las palabras se resistieran a salir de sus labios. ¿Alguna vez te has preguntado, dijo lentamente, si lo hizo todo por nosotros? Parpadeé, sin entenderlo al principio. ¿Qué quieres decir? Ella me miró a los ojos, con los ojos cansados pero decididos. Me refiero a todo. Las mentiras, el secretismo, la traición. Quizás, en el fondo, pensaba que nos estaba protegiendo. Quizás pensaba que si nunca nos enterábamos de la existencia del otro, nos ahorraríamos el dolor. Quizá pensaba que nos estaba salvando de la verdad. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté, atónito. Era lo último que esperaba oír de ella, lo último que esperaba de alguien que había vivido el mismo desengaño. Quería discutir, decirle que no había forma de justificar ese tipo de engaño. Era imposible que él pensara que nos estaba protegiendo. Nos había destruido a los dos. Pero mientras la miraba, con sus ojos buscando los míos, algo dentro de mí cambió. Quizás tenía razón. Quizás, en su retorcida forma de ver las cosas, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero eso no cambiaba el hecho de que ambos nos habíamos quedado recogiendo los pedazos de su vida, lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Nos había destrozado a los dos, no por amor, sino por miedo. Miedo a perdernos, miedo a la verdad, miedo a las consecuencias. Y al final, no había salvado a nadie. Solo había retrasado lo inevitable. No lo sé. Dije finalmente, con la voz entrecortada por la emoción. No sé si pensaba que nos estaba protegiendo o si solo se estaba protegiendo a sí mismo. Pero eso no importa, ¿verdad? Ahora ya no está. Y nosotros nos quedamos aquí, sin nada más que sus mentiras. Elena asintió con la cabeza y bajó la mirada hacia sus manos. Supongo que nos queda la verdad. La verdad de que él no era el hombre que creíamos que era.
La verdad de que nos mintió a los dos. Me quedé allí sentado un momento, dejando que sus palabras calaran en mí. La verdad. Era todo lo que teníamos ahora, pero no era suficiente. Todavía no. Podíamos quedarnos allí sentados, hablando de lo que podría haber sido o de lo que deseábamos que hubiera hecho, pero al final no podíamos cambiar nada. No podíamos deshacer el daño que había causado. Pero de alguna manera, en ese silencio, ambos comprendimos una cosa. Teníamos que vivir con ello. Teníamos que encontrar una manera de seguir adelante, de recuperar los pedazos de nuestras vidas que él nos había robado. Y aunque no estaba preparada para perdonarlo, demonios, ni siquiera estaba segura de poder hacerlo, sentada allí con Elena, sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que me lo quitara todo. Nunca más. Los días posteriores a esa conversación con Elena estuvieron llenos de una extraña y silenciosa reflexión. No sabía lo que buscaba, quizá un cierre, o simplemente algún tipo de comprensión, pero nada parecía llegar. Intenté decirme a mí misma que estaba mejorando, que estaba avanzando. Pero la verdad era que no sabía cómo seguir adelante con una vida que se había construido sobre mentiras. No sabía cómo volver a encontrarme en un mundo en el que todo lo que creía saber se había convertido en polvo. Intenté mantener la cabeza gacha, ignorar las miradas, los cotilleos. Pero era imposible. Dondequiera que iba, había algo que me recordaba mi pasado. El cajero de la tienda de comestibles que no me miraba a los ojos, los vecinos que susurraban cuando creían que no los oía, las publicaciones en las redes sociales que seguían pintándome como la villana. Era como si un peso me oprimiera y, por mucho que intentara sacármelo de encima, se aferraba a mí. Entonces, una tarde, sucedió. Abrí la puerta y encontré un sobre en el porche. No tenía remitente ni nombre. Solo un sobre, bien cerrado. Se me encogió el corazón. Sabía de quién era. Sabía lo que sería. Otro mensaje del pasado, otra acusación. Me quedé allí, mirando el sobre, con las manos temblorosas, sin saber si quería abrirlo, sin saber si podía hacerlo. Pero lo hice. Lo abrí y dentro había una foto mía. Una foto borrosa de mí entrando en la oficina de correos unos días antes, con la mirada baja, tratando de evitar la mirada de los demás. Y escrito con un rotulador rojo grueso. ¿Qué tal el dinero manchado de sangre, Maggie? Sentí que se me cortaba la respiración. Las palabras me dolieron como una bofetada. La ira, el resentimiento, el veneno que se había dirigido hacia mí, todo estaba allí, en esa simple frase. La imagen de mí misma, capturada en un momento de debilidad, seguida de la acusación de que había robado algo, de que había tomado algo que no me pertenecía. Miré la foto de nuevo y, por un momento, no supe si iba a vomitar o a llorar. Me quedé allí de pie durante un largo rato, mirando la foto, con las palabras grabadas a fuego en mi piel. Creía que estaba avanzando. Había intentado reconstruirme, encontrar algún tipo de paz tras las mentiras de William. Pero no había paz. No mientras esa sombra me persiguiera, no mientras esas acusaciones siguieran atormentándome. No podía huir de ello. No podía escapar de la verdad que me habían impuesto. Estaba atrapada en una narrativa que no era mía, atrapada en una historia que me pintaba como la villana, hiciera lo que hiciera. Y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Me quedé en el porche, con la foto en la mano como un carbón ardiente, abrasándome los pensamientos. Las palabras escritas en ella. ¿Qué tal el dinero manchado de sangre, Maggie? Seguían apareciendo ante mí, implacables, implacables. Cada vez que parpadeaba, estaban ahí. Un recordatorio de todo lo que había intentado olvidar, de todo lo que había intentado reconstruir. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada, antes de arrugar finalmente la foto y dejarla caer al suelo. El peso del sobre seguía presionando mi palma, un recordatorio físico de que no iba a escapar de esto. Nunca. El mundo ya había dictado su sentencia y no había forma de escapar. Por mucho que intentara seguir adelante, por mucho que me esforzara por crear algo nuevo para mí, siempre sería la mujer que había robado la fortuna de su difunto marido. La mujer que había vivido de su dinero mientras él moría, la mujer que no había sido más que una amante,
la mujer cuya vida estaba definida por un hombre que no solo me había engañado a mí, sino a todos los que le rodeaban. Arrugué el papel y lo tiré a la basura, pero sabía que no era suficiente. Podía tirar la foto. Podía ignorar los susurros y las miradas, pero no podía borrar la verdad que se aferraba a mí como una mancha, una que por mucho que frotara nunca podría eliminar. Cada vez que salía de casa, cada vez que salía al mundo, estaba ahí, los ojos mirándome, las acusaciones siguiéndome. La vergüenza era asfixiante, una compañera constante que hacía que cada paso me arrastrara más hacia abajo. Intenté decirme a mí misma que no importaba. Que podía superarlo. Que podía reconstruir mi vida, pieza a pieza, sin preocuparme por los fantasmas de mi pasado. Pero era difícil. Muy difícil. Había trabajado muy duro para labrarme una vida que no estuviera definida por William, una vida en la que no fuera solo la viuda que lo había perdido todo, una vida en la que no fuera solo una víctima de sus mentiras. Pero el mundo no me lo permitía. El mundo se negaba a dejarme ser otra cosa que lo que habían decidido que era. El peso de todo ello me golpeaba en oleadas, abalanzándose sobre mí cuando menos lo esperaba. Estaba en la cocina, preparando una taza de té, y de repente, lo recordaba. Recordaba al hombre que había amado, al hombre que había sido mi mundo. Y recordaba las mentiras, la verdad que nunca había conocido, y sentía como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Tenía que hacer algo. Tenía que dejar de permitir que eso me definiera. No podía seguir viviendo con las consecuencias de las decisiones de otra persona. No podía seguir dejando que el pasado me mantuviera cautiva. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía empezar de nuevo cuando los cimientos de mi vida se habían construido sobre mentiras? No tenía las respuestas, pero sabía una cosa. No podía quedarme allí, atrapada en esa casa, aprisionada por el peso de todo lo que había pasado. No podía seguir en ese silencio, donde cada rincón parecía susurrar su nombre, donde cada recuerdo era como una traición. Tenía que irme. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, aunque no supiera a dónde me llevaría ese camino. Así que empaqué mis cosas, poco a poco, sin saber lo que buscaba, pero sabiendo que quedarme solo me mantendría en el pasado. No estaba preparada para lo que vendría después, pero no podía seguir donde estaba. Tenía que haber algo más ahí fuera, algún lugar donde pudiera volver a respirar. Un lugar donde pudiera encontrar una vida que fuera mía, sin el peso de sus mentiras arrastrándome. No sabía lo que estaba buscando. Solo sabía que no podía seguir allí. La casa, nuestra casa, parecía una tumba que me asfixiaba con recuerdos a los que no estaba preparada para enfrentarme. Cada crujido del suelo, cada sombra en el pasillo parecía llamar su nombre, y era demasiado. Demasiado de todo lo que había perdido. Casi podía oír su voz en el silencio, un susurro en la oscuridad que me recordaba que la vida que habíamos construido juntos no era más que una mentira. Hice las maletas rápidamente, casi de forma mecánica, como si cuanto más rápido lo hiciera, más fácil sería dejarlo todo atrás. No era tan sencillo, por supuesto. No podía simplemente guardar la vida que había compartido con William, ¿verdad? No podía borrar los años, los recuerdos, los momentos tranquilos que una vez habían estado llenos de amor. Pero cada vez que tocaba algo que me recordaba a él, su chaqueta, los álbumes de fotos, los libros de la estantería, podía sentir cómo la mentira se filtraba. Eran sus cosas, su mundo, y yo había estado viviendo en él sin saber nunca la verdad. Metí las cosas en cajas, sin importarme si estaban bien empaquetadas o si se rompían. Había una locura en mis movimientos, una urgencia que no podía explicar. Quizás era porque quería huir de todo lo que él había dejado atrás. O quizás era porque, por primera vez, quería reclamar algo mío. No lo sabía. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo a la sombra de su engaño. Tenía que irme. Tenía que salir del pasado y adentrarme en lo que fuera que viniera después. Pero incluso mientras hacía las maletas, incluso mientras limpiaba el polvo que se había acumulado sobre las cosas que una vez amé, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaba huyendo de algo de lo que nunca podría escapar. No era solo la casa. No eran solo los recuerdos de un hombre que me había traicionado. Era el mundo que ya había escrito su historia sobre mí. Los susurros, las acusaciones,
Me seguían a todas partes. Pensé en Elena. En el silencioso entendimiento que se había creado entre nosotras, dos mujeres que habían sido destrozadas por el mismo hombre. Ella era la única persona que sabía exactamente por lo que estaba pasando, y, sin embargo, no podía evitar preguntarme si de alguna manera había logrado encontrar la paz que yo no había podido encontrar. Parecía más fuerte que yo. Parecía más capaz de seguir adelante, de construir algo nuevo. Pero tal vez eso también era solo una ilusión. Quizá, en el fondo, estaba tan perdida como yo. Quizás todos lo estábamos. No podía quedarme allí, en ese lugar donde todo me recordaba a él, donde su fantasma aún rondaba en cada rincón de la casa. Así que, cuando terminé de empaquetar la última caja y el último rastro de William desapareció de la casa, me fui. Salí por la puerta con el corazón latiéndome con fuerza, sin saber qué me deparaba el futuro, pero sabiendo que no podía seguir viviendo entre los restos de una vida que creía mía. El camino por delante era incierto. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que ser a algún lugar lejos del pasado del que acababa de huir. A algún lugar donde pudiera volver a respirar, donde no me ahogara el peso de la traición. No importaba a dónde fuera. Lo único que importaba era que avanzaba, lejos de los fantasmas que me habían definido. El coche zumbaba bajo mis pies, con un ritmo constante que me resultaba extrañamente reconfortante mientras me alejaba de la casa. Los kilómetros se extendían ante mí, el paisaje se desplegaba a pasos lentos y mesurados, pero la inquietud en mi pecho no aflojaba su agarre. No sabía a dónde me dirigía, solo que tenía que ser lo suficientemente lejos como para escapar de los ecos de mi pasado. La casa, los recuerdos, el peso de cada juicio, eran cosas de las que no podía escapar, por muy lejos que fuera. Eran cosas que se aferraban a mí, invisibles pero asfixiantes, y cuanto más conducía, más me presionaban. Había una silenciosa desesperación en mis movimientos. Siempre había sido alguien que creía en el control, en saber exactamente hacia dónde iba mi vida, pero esto era diferente. No podía hacer planes. No podía trazar el futuro porque ya no tenía ni idea de cómo sería. ¿Qué quedaba cuando los cimientos de todo lo que habías construido, tu vida, tu amor, tu confianza, eran arrancados, pieza a pieza, por un hombre que había estado viviendo una doble vida? Conduje durante horas sin parar, la carretera serpenteaba bajo mí como una cinta de incertidumbre. No tenía ningún destino en mente. Podía sentir el peso de la herencia, la riqueza que William había dejado atrás, pero no lo sentía como un regalo. Lo sentía como una maldición. Cada dólar, cada propiedad, cada activo era un recordatorio de la traición que había destrozado mi mundo. Me lo había dejado a mí, sí, pero al hacerlo, me había atado a un pasado que no quería. La herencia no era una promesa de un nuevo comienzo, era una carga que no sabía cómo llevar. Al pasar por pequeños pueblos, podía sentir las miradas sobre mí, incluso en lugares donde no conocía a nadie. Los susurros no se limitaban a las personas que había conocido. Estaban por todas partes. La gente me miraba con esa misma mezcla de lástima y desdén, y yo lo sabía. Lo sentía en la forma en que evitaban mi mirada, en la forma en que cruzaban la calle para evitarme, como si mi sola presencia les recordara algo a lo que no querían enfrentarse. Era asfixiante. Las acusaciones que me habían perseguido eran ahora una nube que se cernía sobre mi cabeza, imposible de escapar. Paré a repostar en uno de esos pequeños pueblos, de esos en los que todo el mundo se conoce y los forasteros no duran mucho. La mujer del mostrador no me hizo ninguna pregunta. No me miró, no dijo ni una palabra, pero podía sentir el peso de su silencio. Sabía lo que pensaba de mí, igual que sabía lo que pensaban todos los demás. La amante. La que lo había arrebatado todo. La que había aparecido de la nada y reclamado lo que no le pertenecía. Yo no pertenecía a ese lugar. No pertenecía a ningún sitio. Ese pensamiento me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No pertenecía a ningún sitio. Había pasado tantos años definiéndome por mi relación con William que había olvidado lo que significaba existir fuera de ella. Había olvidado lo que significaba ser solo yo, ser Margaret, no la mujer que había sido traicionada, no la mujer que había heredado una fortuna mediante el engaño,
sino solo una persona. Una persona que una vez había tenido sueños, que una vez había creído en algo más que en las mentiras que le habían contado. ¿Y ahora? Ahora no me quedaba nada más que los restos de una vida que una vez había amado. Pagué la gasolina y me fui, sin saber muy bien a dónde ir. El camino era largo y empezaba a caer la noche. El cielo era de un azul profundo e infinito y, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, me permití pensar en otra cosa que no fuera el pasado. No fue fácil, pero intenté concentrarme en la carretera, en la libertad que se encontraba más allá del horizonte. No estaba segura de estar preparada para perdonar a William. Ni siquiera estaba segura de estar preparada para perdonarme a mí misma. Pero tenía que seguir adelante. No tenía más remedio que seguir adelante, seguir conduciendo, seguir buscando esa parte de mí que había quedado sepultada bajo el peso de todo lo que había pasado. El mundo a mi alrededor parecía cambiar a medida que la oscuridad se apoderaba de todo, pero había una pequeña parte de mí, enterrada bajo capas de dolor y rabia, que me susurraba una simple verdad. Yo seguía aquí. Y por mucho que me doliera, por mucho que me pesara el pasado, seguía en pie. Y eso era algo. La carretera se extendía ante mí como una cinta sin fin, y cuanto más conducía, más me sentía como una sombra de mí mismo, a la deriva en un mundo que ya no tenía sentido. La noche había caído por completo y con ella llegó un silencio abrumador que era a la vez reconfortante y sofocante. No había ruido, ni voces de fondo, solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el ocasional parpadeo de los faros de los coches que pasaban. Pero incluso en la soledad, no estaba solo. El peso de mi pasado me oprimía, invisible pero siempre presente, y cada vez que miraba por el retrovisor, no veía más que los restos de una vida que no quería recordar. No sabía cómo escapar de ello, pero cuanto más me alejaba, más esperaba poder hacerlo. No estaba seguro de a dónde iba ni por qué sentía esa repentina necesidad de huir, pero sabía que no podía parar. Si lo hacía, me vería obligado a enfrentarme a todo lo que había estado evitando. El dolor, la vergüenza, la constatación de que toda mi vida había sido una mentira. No podía volver al lugar donde los recuerdos se habían construido sobre el engaño. No podía volver a la casa, a la ciudad donde todos seguían hablando en secreto de mí, de lo que había heredado, de la vida que había robado. El mundo ya había dictado su sentencia, y yo no estaba preparada para enfrentarla. Encontré un pequeño pueblo a unas horas de distancia, solo un punto en el mapa, pero parecía el tipo de lugar donde a la gente no le importaba quién eras ni de dónde venías. Me detuve en un motel destartalado, de esos con luces de neón zumbando en el techo, que parecían decir, no perteneces aquí, pero no importa. No necesitaba comodidades. No necesitaba nada más que un lugar para dormir y un momento de paz lejos del mundo que había dejado atrás. La habitación olía ligeramente a moho, pero no me importaba. Dejé la bolsa en la cama y me senté, sintiendo el cansancio del viaje en los huesos. Nunca me había sentido tan agotada físicamente, como si cada kilómetro me hubiera quitado algo. Ahora estaba allí, y por primera vez en lo que me pareció una eternidad, bajé la guardia, solo por un momento. Cerré los ojos y, por un segundo, el mundo se quedó en silencio. Pero entonces, volvió con fuerza. William. La vida que habíamos construido. Los secretos que me había ocultado. La segunda familia. El testamento. Las mentiras. Todo seguía ahí, acechando bajo la superficie. Por muy lejos que huyera, por muchos kilómetros que pusiera entre mí y la vida que había conocido, no podía escapar de la verdad. Y esa verdad era que nunca podría escapar de las consecuencias de amar a un hombre que nunca me había amado de verdad. Me envolví en las mantas, buscando algún tipo de consuelo en su frío abrazo, pero no lo encontré. Sentí el dolor en el pecho, el vacío de una vida que había sido destrozada, y me pregunté si alguna vez sería capaz de encontrar la paz de nuevo. ¿Siempre sentiría que estaba huyendo de algo? ¿Si siempre estaría perseguida por el hombre que me había prometido todo y me lo había quitado todo? No tenía las respuestas. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, podría empezar de nuevo. Tal vez esto no era el final para mí, sino el comienzo de algo nuevo. No sabía qué sería ese algo,
pero por fin estaba lista para descubrirlo. La mañana llegó tranquila, suave y silenciosa, como si el mundo hubiera decidido dejarme descansar un rato. La habitación estaba a oscuras, la única luz se filtraba a través de las finas cortinas que se agitaban ligeramente con la brisa. Me desperté con una pesadez en el pecho, el mismo peso que llevaba tanto tiempo, pero hoy era diferente. Más ligero, en cierto modo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque me había permitido, solo por un momento, dejar de correr. Los kilómetros que había recorrido parecían ahora menos importantes. El camino que había seguido, sin rumbo, desesperadamente, ya no me parecía un escape, sino más bien una oportunidad para respirar por fin. Me quedé en la cama un rato más, no porque quisiera dormir, sino porque no estaba preparada para enfrentarme al mundo. Todavía no. No con todo revolviéndose dentro de mí, amenazando con devorarme por completo. Pero no podía esconderme para siempre. Así que aparté las sábanas y me enfrenté a la dura realidad del día, con los pies fríos sobre la alfombra gastada. Me miré en el pequeño espejo del baño y me sorprendió la mujer que me devolvía la mirada. No se parecía a la mujer que había estado en el funeral de su marido, en medio de una multitud que le había dado la espalda. No se parecía a la mujer que había sido acusada, ridiculizada y abandonada por un mundo que ya había decidido quién era. No, esta mujer parecía diferente. Cansada, sí. Desgastada, sin duda. Pero había algo en sus ojos, un destello de algo que no había visto en mucho tiempo. Algo que se parecía a la esperanza. No sabía de dónde venía esa esperanza, ni cómo había encontrado su camino entre los escombros de mi vida, pero no podía ignorarla. Había estado tan centrada en el peso de mi pasado, en todo lo que había perdido, que había olvidado mirar hacia adelante. Estaba tan atrapado en las consecuencias de las mentiras de William que había olvidado que aún había un mundo fuera de eso, una vida por vivir, un futuro por encontrar. Y tal vez, solo tal vez, ese futuro no era tan sombrío como me había convencido a mí misma. Me vestí lentamente, no por nadie más, sino por mí. La ropa era sencilla, nada extravagante, solo algo que me hacía sentir un poco más como la persona en la que quería convertirme. La mujer que no estaba definida por el hombre que la había engañado, la mujer que podía valerse por sí misma y encontrar la paz después de todo. No necesitaba la herencia. No necesitaba la riqueza que William me había dejado. Lo que necesitaba era algo que no tenía precio. Libertad. Libertad de los fantasmas de mi pasado, de las mentiras que me habían mantenido cautiva, de las acusaciones que habían moldeado mi mundo. Cuando salí, el aire era fresco y limpio, en marcado contraste con el silencio sofocante de la habitación del motel. Me quedé un momento de pie, dejando que el viento me acariciara la cara, conectándome con el aquí y ahora. El camino que tenía por delante no estaba claro, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía recorrerlo. No sabía a dónde me llevaría, pero no me importaba. No tenía por qué saberlo. Por primera vez, la incertidumbre no me asustaba. Salí del aparcamiento del motel y me dirigí hacia ningún sitio en particular, pero con un sentido de propósito que no había sentido en meses. El pasado no había desaparecido, no era algo que pudiera dejar atrás por completo, pero tal vez, solo tal vez, podría aprender a vivir con él. Tal vez podría empezar a reconstruir mi vida, pieza a pieza, sin esperar a que el mundo me dijera quién era. Conduje durante horas, pero los kilómetros ya no me parecían interminables. Ya no los sentía como una carrera, sino como un paseo lento y deliberado hacia algo desconocido. No sabía lo que buscaba cuando me fui, pero ahora tenía las ideas claras. Ya no se trataba de escapar. No se trataba de huir del pasado ni de los juicios que me atormentaban. Había aceptado que el pasado nunca me abandonaría por completo. Ahora era parte de mí, estaba entretejido en el tejido de mi ser. Pero eso no significaba que tuviera que vivir en él. Pasé por más pueblos pequeños, cuyas calles tranquilas y tiendas adormiladas no ofrecían más que un refugio temporal del ruido de mi mente. No era del mundo del que quería escapar. Era de mí misma. De la mujer que había pasado demasiado tiempo definiéndose a sí misma por las mentiras de otra persona. La mujer que había vivido a la sombra de un hombre que le había prometido todo y no le había dado más que engaños.
Me encontré en un lugar inesperado. Un pequeño parque junto a un río, el tipo de lugar tranquilo que parecía estar a kilómetros de distancia del caos de la vida que había dejado atrás. Aparqué el coche y me senté un rato, observando el movimiento del agua, un flujo constante que no se detenía, que no vacilaba. Simplemente seguía fluyendo, sin importar lo que se interpusiera en su camino, abriéndose paso a través de la roca, la tierra, cualquier cosa que intentara bloquear su curso. Era implacable, pero también hermoso en su simplicidad. Lo necesitaba. Necesitaba sentir que podía seguir adelante, que podía abrirme mi propio camino y seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Porque la verdad era que no sabía qué me deparaba el futuro. No sabía qué hacer con todos los pedazos de mi vida que se habían desmoronado. No sabía si alguna vez sería capaz de perdonar a William por lo que me había hecho, por la vida que me había ocultado. Pero no podía permitir que esa fuera mi historia para siempre. No podía permitir que sus mentiras, su traición, su doble vida me definieran por más tiempo. Tenía que elegir qué vendría después. La idea me vino a la mente, casi como una revelación, clara y sencilla. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba empezando a vivir de nuevo. No me di cuenta de inmediato, pero me golpeó como una ola, suave pero contundente. Quizás no estaba destrozada. Quizás solo me estaba reconstruyendo, pieza a pieza. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. No necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba saber exactamente a dónde me llevaría este camino. Solo necesitaba seguir adelante. Necesitaba dejar atrás el pasado lo suficiente como para encontrar espacio para algo nuevo. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el río, sentí la primera sensación real de paz que había sentido en meses. No era perfecto. No estaba curada. Pero, por primera vez, no sentía que me estuviera ahogando. No sentía que me estuviera asfixiando el peso de todo lo que había perdido. Sentía que podía respirar. Y tal vez eso era todo lo que necesitaba por ahora. Volví al coche y el motor arrancó con un suave zumbido. Y mientras me alejaba del parque, me di cuenta de que la carretera que tenía delante no estaba tan vacía como había pensado. Estaba llena de posibilidades. Llena de oportunidades para elegir quién quería ser, no basándome en las mentiras que me habían contado, sino en lo que sabía que era verdad. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía afrontarlo. La carretera daba vueltas y más vueltas, pero ya no me importaba. Había dejado de buscar un destino, había dejado de intentar huir del pasado. Lo que buscaba ahora no era un lugar al que pudiera llegar conduciendo, huyendo. Era un lugar dentro de mí, un lugar en el que pudiera mantenerme firme, aunque todo a mi alrededor pareciera incierto. Había conducido lo suficiente como para alejarme del alcance de la vida que había vivido, pero no la había dejado atrás. Eso era algo que no podía hacer. Lo que necesitaba era reconciliarme con ella. Aceptar su peso sin dejar que me definiera. Salí de la carretera principal y entré en otro pequeño pueblo, más tranquilo que el anterior, donde el único sonido era el zumbido lejano de una cortadora de césped y el ladrido ocasional de un perro. Era el tipo de lugar donde nada se movía demasiado rápido, donde la gente tenía tiempo para sentarse en sus porches y saludar cuando pasabas. No tenía ningún motivo en particular para parar allí, pero había algo en ese lugar que me hacía sentir como en un puerto seguro, un breve descanso antes de tener que enfrentarme a lo que fuera que viniera después. En cuanto aparqué, sentí que volvía ese peso familiar, esa pesadez que se había instalado en lo más profundo de mi pecho el día que murió William. Pero ahora era diferente. No era tan agudo, ni tan sofocante. Ya no era ira. Era solo quietud. El tipo de quietud que llega cuando has pasado por suficientes tormentas como para saber que la calma no durará para siempre. Pero, por ahora, era suficiente. Deambulé por la ciudad sin rumbo fijo, parándome en pequeñas tiendas y comercios, fingiendo ser alguien que no era. Nadie me conocía aquí. Nadie conocía mi pasado, y yo disfrutaba de ese anonimato, aunque sabía que no duraría. No engañaba a nadie, y menos a mí mismo. No estaba allí para olvidar.
Estaba allí para aprender a vivir con ello. Para encontrar una forma de volver a respirar en un mundo que me había dejado sin aliento. A última hora de la tarde, encontré una pequeña cafetería, uno de esos lugares donde el café es intenso y los pasteles recién salidos del horno. Olía a canela y café molido, y entré como si buscara algún tipo de refugio. La mujer detrás del mostrador me sonrió, una sonrisa cálida y cansada que me hizo sentir bienvenida y fuera de lugar a la vez. No me hizo preguntas. Solo me entregó el menú y me dejó tomarme mi tiempo. Me senté junto a la ventana, observando cómo el mundo exterior se movía a su propio ritmo lento. La gente iba y venía, sonriendo y charlando, ajena a la mujer sentada sola en la mesa de la esquina, saboreando su café y su silencioso dolor. No sabía muy bien qué esperaba sentir allí, si la calma del lugar se apoderaría de mí o si me recordaría la vida de la que huía. Pero no fue ni lo uno ni lo otro. Era simplemente tranquilidad. El tipo de silencio que invita a la reflexión sin exigirla. Mientras estaba allí sentada, pensé en Elena. No la había visto desde nuestra conversación, y no había intentado contactar con ella. Una parte de mí quería hacerlo, pero otra parte temía que el silencio entre nosotras fuera suficiente para romper cualquier vínculo que hubiéramos empezado a construir. ¿Qué podía decirle ahora? ¿Qué podíamos ofrecernos la una a la otra, cuando ambas habíamos quedado atrapadas en la misma red de mentiras y traición? Y, sin embargo, ella había sido la única persona que realmente había entendido por lo que había pasado, que había vivido el mismo dolor. Había una parte de mí que quería ponerse en contacto con ella, preguntarle cómo estaba, saber cómo estaba la mujer que, de alguna manera extraña, se había convertido en un espejo de mi propio dolor. Sin embargo, no sabía si podía volver con ella. No estaba segura de poder volver a entrar en ese espacio donde el pasado estaba tan presente, donde todo lo que habíamos compartido estaba ligado al hombre que nos había separado. No era solo que no quisiera reabrir viejas heridas, era que no estaba preparada para enfrentarme a ella en un mundo donde nada era seguro, donde ambas seguíamos intentando descubrir quiénes éramos sin él. Pero mientras estaba allí sentada, con la taza de café caliente entre las manos y el murmullo de la cafetería a mi alrededor, me di cuenta de algo. No importaba si volvía a contactar con Elena. No importaba si regresaba al lugar de donde había venido o si seguía conduciendo. Lo que importaba ahora era que estaba allí. Seguía respirando. Seguía moviéndome. Seguía viva. Y eso, en sí mismo, era una victoria. No necesitaba tener todas las respuestas, ni saber qué vendría después. Solo necesitaba estar presente. Necesitaba aceptar que no podía cambiar lo que había pasado, pero que podía elegir cómo seguir adelante. Quizás el mundo no dejaría de juzgarme. Quizás nunca lograría deshacerme de los fantasmas del pasado. Pero seguía aquí. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Me quedé en el pequeño pueblo durante una semana, sintiendo cada día como un paso suave y lento hacia algo desconocido. El ritmo del pueblo era sencillo y constante, en marcado contraste con la tormenta que había azotado mi vida. Pasaba los días paseando por las calles, leyendo en cafeterías e intentando sentir algo más que el peso de todo lo que había perdido. No fue fácil, ni perfecto, pero había un tranquilo consuelo en la rutina que estaba empezando a construir, poco a poco. Ya no huía, no como antes. Simplemente existía en ese momento, en la vida que se me había dado, por muy rota que estuviera. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse en el horizonte, caminé por un pequeño parque cerca de las afueras del pueblo. Todo estaba en silencio, salvo por el susurro de las hojas y el sonido lejano de los niños riendo en el parque. Me senté en un banco y me quedé mirando el río que fluía perezosamente. Por un momento, la quietud del mundo que me rodeaba fue casi insoportable. Sentí que tenía demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para reflexionar, para enfrentarme a la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Y, sin embargo, en ese silencio, algo cambió dentro de mí. Ya no huía del fantasma de William. No me escondía del pasado ni del dolor. Había pasado tantos meses, tantos años, tratando de escapar de la verdad de su traición, tratando de fingir que si seguía adelante, podría dejarlo atrás.
Pero ahora, sentada junto al agua, comprendí algo que antes no había entendido. No se podía huir de la verdad. Siempre estaría ahí, escondida en los recovecos de cada recuerdo, de cada susurro y acusación. Era parte de mí, tanto como el amor que había sentido por él, la vida que había compartido con él. La verdad no era solo lo que él me había hecho. Era quien había sido yo, en quien me había permitido convertirme. Había dejado que él definiera toda mi existencia. Había dejado que sus mentiras fueran los cimientos de mi vida. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me había destrozado. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo estaba llorando por un hombre que me había mentido. Estaba llorando por una mujer que se había permitido creer esas mentiras durante tanto tiempo. Me había dejado desaparecer en la historia que él había creado para nosotros, en la ilusión de una vida que nunca había existido realmente. Pero yo ya no era esa mujer. Me senté allí, dejando que el peso de esa revelación se apoderara de mí. Yo no era esa mujer que se había aferrado a la idea de un matrimonio perfecto, a la idea de que todo se podía arreglar, de que todo se podía hacer bien. No era la mujer que había creído que el amor podía sobrevivir a la sombra del engaño. No, yo había cambiado. El dolor seguía ahí, enterrado en lo más profundo, pero ya no me controlaba. Ya no me definía. Me levanté del banco y caminé de vuelta hacia el pueblo, sintiendo una extraña sensación de claridad que me invadía. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía qué haría con el resto de mi vida. Pero sabía una cosa. Ya no iba a dejar que el pasado dictara cada uno de mis movimientos. Ya no iba a dejar que las mentiras definieran quién era. Ya no estaba huyendo. Ya no me estaba escondiendo. Caminaba hacia adelante, paso a paso, hacia un mundo que aún era incierto, pero que era mío para moldear. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. Cuando regresé al motel esa noche, el peso familiar del pasado no se sentía tan pesado. Seguía ahí, por supuesto. Siempre lo estaría. Pero estaba aprendiendo a llevarlo. Lentamente. Con cuidado. Pero con fuerza. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que la próxima vez que saliera al mundo, no estaría simplemente existiendo en él. Estaría viviendo, plena y completamente, como la mujer en la que me había convertido, no como la mujer que había sido, ni como la mujer que William había querido que fuera, sino como la mujer que había encontrado la manera de resurgir. Los días siguientes fueron más tranquilos, de una manera que no sabía explicar. No era exactamente paz, no el tipo de paz que había imaginado para mí. Todavía sentía opresión en el pecho, todavía sentía el dolor de todo lo que había perdido, pero algo dentro de mí había cambiado. Había estado huyendo de la verdad, del peso de todo, pero ahora, por primera vez, la estaba dejando entrar. No iba a dejar que me destruyera, nunca más. Estaba aprendiendo a vivir con ella. El silencio ya no era sofocante. Era un espacio donde podía volver a respirar, por irregular que fuera mi respiración. No tenía todas las respuestas, y no creía que las tuviera nunca. Pero no importaba. Había estado tan obsesionada con encontrar respuestas, con dar sentido a cosas que nunca habían tenido sentido, que había perdido de vista lo que realmente importaba, que seguía aquí, que seguía adelante, seguía intentándolo, seguía avanzando incluso cuando cada paso parecía pesar más que el anterior. Eso, en sí mismo, era suficiente. Pasé otra semana en el pequeño pueblo, no por necesidad, sino porque me sentía atraída por él. Había algo en el aire, algo que me hacía sentir que podía existir sin la sombra de mi pasado cerniéndose sobre mí. Nadie aquí me conocía, no realmente. No sabían lo que había pasado, quién era yo antes de llegar. Podía empezar de cero, aunque ya no estuviera muy segura de cómo era ese cero. Una tarde, paseaba por el mercado local, con el sol bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre los puestos. El olor a pan recién hecho, tomates maduros y melocotones dulces llenaba el aire, y por un momento, casi lo olvidé. Casi olvidé al hombre que me había destrozado. Casi olvidé los años que había pasado creyendo en una mentira. Casi. Mientras deambulaba entre los puestos, me asaltó un pensamiento repentino.
Había pasado tanto tiempo centrada en el peso del pasado, en la ira, en la traición, que había olvidado mirar lo que tenía delante. Todavía había belleza en el mundo, todavía había vida en los momentos de tranquilidad. Había pasado tanto tiempo lamentándome por la vida que me habían robado que ni siquiera me había dado cuenta de las partes de mi propia vida que aún merecían la pena. Las cosas sencillas. Las cosas que había olvidado apreciar porque estaba tan consumida por el dolor. Me detuve en un puesto que vendía flores, cuyos colores vivos, como los de los girasoles y las margaritas, contrastaban con el gris que había sentido dentro de mí durante tanto tiempo. La mujer detrás del mostrador me sonrió y dudé un momento antes de coger un pequeño ramo de flores silvestres. No era gran cosa. No era grandioso ni extravagante, pero era algo. Era un paso. Una señal de que estaba empezando a fijarme de nuevo en el mundo que me rodeaba, de que estaba empezando a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Cuando salí del mercado, no volví al motel. En lugar de eso, me dirigí hacia el río, con el sonido del agua rompiendo contra la orilla como compañero constante. El aire era más fresco ahora, la noche se instalaba con una tranquila elegancia. Encontré un banco junto al agua y me senté, contemplando el horizonte mientras el cielo pasaba del dorado al rosa y al violeta intenso. El mundo estaba cambiando y yo cambiaba con él. El peso en mi pecho no había desaparecido, pero ya no era tan insoportable. No sabía cómo había llegado a este punto, si había sido por los días que había pasado en este tranquilo pueblo o por las conversaciones que había tenido conmigo misma, las duras verdades a las que me había enfrentado, pero de alguna manera había encontrado la forma de volver a respirar. No era perfecto. No era completo. Pero era suficiente. Ya no huía de mi pasado. Lo reconocía, lo aceptaba y comprendía que me había moldeado de formas que no podía negar. Había esculpido partes de mí que no reconocía, partes que aún estaban rotas, que aún dolían. Pero estaba empezando a verlas no como defectos, sino como partes de una historia que aún no había terminado. Era una historia que aún estaba escribiendo, una que no tenía por qué estar definida por la traición, la pérdida o un hombre que había destrozado todo lo que creía saber. Por primera vez en meses, ya no estaba enfadada. La ira se había consumido, dejando en su lugar un dolor tranquilo y latente. Y estaba bien. La ira había sido mi escudo, mi forma de mantener el mundo a distancia. Pero ahora ya no la necesitaba. Ya no necesitaba protegerme del mundo. Necesitaba dejar de lado la necesidad de controlar todo, de darle sentido a cosas que nunca lo tendrían. Necesitaba aceptar que no podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar mi forma de avanzar. Me levanté del banco, con las flores en la mano, y caminé de regreso al pueblo. Estaba anocheciendo y el aire era fresco, ese tipo de frescor que promete nuevos comienzos. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Ya no estaba rota. No era la mujer que había sido engañada, que lo había perdido todo. Era alguien nuevo, alguien que había encontrado la fuerza para mantenerse en pie, incluso frente a todo lo que había intentado derribarme. Estaba preparada para lo que viniera. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido, por fin, a confiar de nuevo en mí misma. A confiar en que, pasara lo que pasara, seguiría adelante. Y tal vez, solo tal vez, eso era todo lo que necesitaba. Los días se confundían entre sí, y sin embargo, me sentía más viva que en años. Cada mañana, me despertaba con un nuevo sentido de propósito, una tranquila determinación que antes no tenía. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ya no me controlaba. Era como si por fin hubiera colocado las piezas de mi vida en su sitio, sin borrar el dolor, sino aceptándolo como parte de la historia que aún estaba escribiendo. Ya no intentaba huir de nada. Estaba aprendiendo a vivir con lo que había sido, a encontrar una manera de seguir adelante sin olvidar. Pasaba los días haciendo cosas que me parecían pequeñas pero significativas. Encontré trabajo en una librería local, un lugar que me parecía sencillo y seguro, y cada día veía a gente que entraba en busca de consuelo en las páginas de los libros, igual que yo. Había algo curativo en el acto de pasar una página, algo relajante en el murmullo de las voces de la gente que comentaba las historias, como si todos compartieran una especie de experiencia sagrada. Y,
Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, me encontré escuchando, no solo al mundo que me rodeaba, sino a mí misma. Volví a encontrar el ritmo de mi propia voz, tranquila pero firme. Una tarde, mientras colocaba una pila de novedades en las estanterías, vi un rostro familiar. Al principio no lo creí, no podía creerlo. Pero cuando entró en la tienda, lo reconocí. Era el antiguo compañero de trabajo de William, el que siempre había parecido distante, con ese aire de formalidad que lo mantenía fuera de mi alcance. No esperaba verlo aquí, ni en esta ciudad, ni en esta vida que había empezado a reconstruir. Mi corazón dio un vuelco y sentí cómo me invadía el pánico de antaño. Era extraño verlo, y aún más extraño sentir el frío peso del pasado volviendo con su presencia. No había formado parte de mi vida, no realmente, no de una forma importante. Pero ahora, allí delante de mí, en aquella pequeña librería, sentí como si el mundo se hubiera colisionado de alguna manera, como si el pasado hubiera extendido una mano y me hubiera arrastrado de vuelta. Me sonrió cortésmente cuando me vio, aunque era una sonrisa forzada, como si no supiera cómo reaccionar. Me quedé allí paralizada por un momento, sin saber cómo actuar, sin saber cómo manejar la situación. Pero entonces, él habló. Margaret. Dijo con voz firme, aunque había algo en ella, algo tenso. Ha pasado mucho tiempo. No esperaba encontrarte aquí. Asentí con la cabeza, sin saber muy bien cómo responder. Yo tampoco esperaba verte aquí, dije, con una voz más baja de lo que pretendía. Hubo una pausa incómoda, un extraño silencio entre nosotros, antes de que él cambiara el peso de un pie a otro y mirara alrededor de la tienda, como si intentara encontrar algo en lo que fijar la mirada. Sé que esto puede parecer extraño, comenzó, vacilando un momento, y luego mirándome a los ojos. Pero quería ponerte en contacto contigo. Quería hablar contigo sobre William. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. La mención de su nombre, el repentino torrente de recuerdos y emociones, todo volvió a mí como una avalancha. Pero no quería volver allí, no con él. Ya no quería volver allí con nadie. Me había construido una vida. Una vida que no giraba en torno a él. En torno a lo que había hecho. No estaba preparada para enfrentarme a esos recuerdos. Todavía no. ¿Por qué ahora?, pregunté, con un hilo de voz. Volvió a dudar, con la mandíbula apretada. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero la verdad es que he estado pensando en ti. En lo que pasó. En cómo todos, bueno, en cómo todos acabamos en este lío. Tragué saliva con dificultad, tratando de controlar la repentina oleada de emociones que amenazaba con desbordarme. Había pasado tanto tiempo levantando muros, pero en ese momento, con él delante de mí, todo parecía derrumbarse. No sabía qué decirle. ¿Qué podía decir? ¿Qué le debía a él o a cualquiera que hubiera formado parte de aquella vida? No sé qué quieres de mí, dije en voz baja, con la voz temblorosa. Solo intento seguir adelante. Me miró durante un largo rato, con expresión cada vez más suave. Lo entiendo, dijo finalmente. No espero nada de ti. Solo quería decirte que lo siento. Por todo. Por lo que te pasó. Por lo que todos perdimos. No sabía muy bien cómo responder. Su disculpa, aunque bien intencionada, me pareció un gesto vacío ante todo lo que me habían hecho. La disculpa era para él, no para mí. No cambiaba los años de engaños, el dolor que aún persistía bajo la superficie. Pero no era la disculpa lo que importaba. Era el hecho de que estaba allí, por fin capaz de enfrentarme a ello, capaz de mirarlo a la cara, aunque no tuviera todas las respuestas. Asentí con la cabeza, sin saber qué más decir, y él pareció tomarlo como una señal para marcharse. Mientras salía por la puerta, sentí una extraña sensación de liberación que me invadió. No era un cierre. No era perdón. Pero era un paso. Uno pequeño, tal vez, pero un paso al fin y al cabo. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo después de que se marchara, con las manos aún temblando mientras seguía colocando libros en las estanterías. El pasado no me había soltado del todo, pero en ese momento me di cuenta de algo. Ya no me aferraba a él, no me aferraba al rencor, a la ira,
a la traición. Eso no me definía. Y mientras el sol se ponía fuera de la ventana, supe que algo había cambiado de nuevo. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Y tal vez, por primera vez, eso era suficiente. Los días han empezado a mezclarse, los pequeños momentos de paz se acumulan, uno tras otro, como las páginas de un libro. Ya no corro hacia algo que no puedo definir, ya no me esfuerzo por escapar del pasado o del peso de lo que perdí. He aprendido a respirar en silencio, a existir en los momentos intermedios, a dejar que me llenen de algo más que el dolor que una vez abrigué con tanta fuerza. Sin embargo, sigo cargando con el peso de todo ello. La traición, la confusión, los años que pasé viviendo una vida que creía mía, todo sigue ahí, latente bajo la superficie, pero ya no me define. Y cada día, cuando entro en la librería y me envuelve el olor a páginas viejas y café recién hecho, me siento un poco más completa. No es nada grandioso, esta curación. No es un cambio dramático en el que el pasado se borra o se olvida. Es lento. Es constante. Y a veces es doloroso. Pero es mío. Y eso es lo que importa. Sigo llevando la misma pulsera sencilla que encontré hace tantos meses, la que parece anclarme a una vida que estoy aprendiendo a construir a partir de las cenizas de la que creía tener. No es gran cosa, un pequeño recuerdo, un recordatorio de lo lejos que he llegado, de lo mucho que he dejado atrás, y de lo mucho que aún conservo. Ahora la miro y me doy cuenta de que no es un símbolo de quién era, sino de quién me he convertido. La mujer que ya no se siente definida por las decisiones de otra persona, que ha aprendido a verse a sí misma a través de sus propios ojos y no a través del prisma de una mentira. He dejado de esperar respuestas, de esperar que se cierre el capítulo. Ya no espero que el mundo deje de juzgarme ni que el pasado se desvanezca. Ahora entiendo, en silencio, que las cosas no siempre serán perfectas, que no siempre tendrán sentido. Pero seguiré adelante, paso a paso. No porque esté arreglada, sino porque sigo aquí. Sigo respirando. Sigo buscando mi camino. Y eso, en sí mismo, es suficiente. No lo tengo todo claro, y no creo que lo tenga nunca. Pero estoy aprendiendo a vivir con las piezas, a tomar las partes de mí que están rotas y crear algo nuevo con ellas. Cada día siento la fuerza tranquila que me da haber sobrevivido a algo mucho más grande que yo. No soy la mujer que era cuando entré en aquella librería por primera vez. Soy alguien nueva, alguien que ha aprendido que sanar no consiste en borrar el pasado, sino en aprender a vivir con él. Seguiré adelante. Aunque sea difícil. Aunque el peso sea pesado. Porque sigo aquí. Y eso es suficiente para seguir adelante. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad, y finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.